Hola y bienvenidos a esta entrevista de Faro Televisión, en la que tenemos como invitado y protagonista al consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, que lleva al frente de este departamento aproximadamente unos 8 meses. Medio Ambiente es una de las áreas más fuertes y con mayor presupuesto del Gobierno, porque abarca un buen número de áreas, entre ellas dos fundamentales: el agua potable, el suministro del agua, y la limpieza. Bienvenido, señor Ventura, a esta entrevista. Intentaremos, entre otras cosas, pues saber cómo ha ido este primer periodo de su departamento, de dirigir este departamento de Medio Ambiente, y también un poco conocer el presupuesto para el año 25 de Medio Ambiente y también los proyectos estrellas que se van a llevar a cabo desde su consejería. Y está con nosotros nuestra compañera María García, que también tiene interesantes asuntos que plantearle al consejero. Hola, encantada. Y sin más dilación, y si al consejero le parece bien, empezamos ya. Se podría decir, señor Ventura, que su consejería es la más compleja de todo el Gobierno. Tiene bajo su responsabilidad dos de los temas que más interesan a los ciudadanos, que son el agua y la limpieza pública. Eso le hace ser muchas veces el más criticado de todos. ¿Cómo se lleva a estar al frente de estas competencias tan importantes y tan visibles en la ciudad? Bueno, en primer lugar, saludos y muchísimas gracias por la invitación, por esta entrevista. Decir que es la más compleja, yo creo que todas las consejerías tienen sus complejidades, ¿no? Cada una la suya. Es verdad que esta es, como podríamos decir, muy vistosa, y muy vistosa porque tenemos que estar en la calle y justo al lado del ciudadano. Eso hace que posiblemente estemos ante la crítica fácil y, por supuesto, una crítica constructiva, que también es la que nosotros buscamos, porque lo que pretendemos es que tener una ciudad como todos nos merecemos, una ciudad limpia, una ciudad en la que los recursos básicos y necesarios para los ciudadanos los podamos tener, evidentemente, sin ningún tipo de dificultad. Pero bueno, iremos hablando un poco ahora sobre la profundidad de estos temas, pero es un reto. Para mí es un reto, como otras consejerías en las que ya he podido participar. Y es un reto donde me propongo intentar conseguir lo mejor que pueda para los ciudadanos. Ese es mi reto. ¿Esta consejería le hace salir de su zona de confort, en el sentido de que usted fue consejero de Bienestar Social y por su propia formación académica y formación profesional se le ve como más dirigido a otro tipo de responsabilidad? Bueno, en este caso para mí ha sido un aprendizaje, porque venir de la parte social, venir de política social, que fue mi primera experiencia política, y verme envuelto inmediatamente en el área de medio ambiente y naturaleza, pues primero fue para mí un poco impactante, y en segundo lugar fue y es muy interesante porque tengo un equipo de gente maravillosa, de directores generales y técnicos, que te lo hacen fácil. Si no fuera por esa estructura que hay en esta consejería, concretamente de esos directores y esos técnicos y ese personal en general de la consejería, que te lo hace fácil, pues sería muy difícil para mí. Pero de esta manera me lo hacen fácil. Se acaban de aprobar inicialmente los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma para 2025. ¿Cómo se ha tratado a su área de medio ambiente y naturaleza? ¿Y cuáles van a ser los proyectos estrellas que los melillenses podamos ver a lo largo del año que viene? Bueno, pues tenemos aproximadamente 75 millones de euros. Hay que sumarle las inversiones que están en marcha y que evidentemente tienen que tener su presupuesto del año 24, que hablamos de aproximadamente entre 9 y 11 millones. Digo entre 9 y 11 porque alguien podría decir, ¿por qué entre 9 y 11? Bueno, pues porque hasta que acabe diciembre se están pagando todavía certificaciones y facturas de muchos de los proyectos que están en marcha. Es un presupuesto importante, creo que el incremento era alrededor del 11%. De partida presupuestaria, tanto para gastos, que eran unos 3 millones de euros, y unos 4 millones de euros en inversiones. Y bueno, pues es un presupuesto importante en cuanto a que hay muchos proyectos que ya vienen trabajándose durante este tiempo atrás, es decir, durante el año 23 y 24, los procedimientos administrativos hacen que se alarguen en el tiempo, y entre los
procedimientos administrativos también se encuentran pues a veces los reparos que cada técnico va advirtiendo y bueno, pues eso hace que se alargue un poco la cosa. A nosotros nos gustaría, yo creo que a cualquier político le gustaría que todos esos proyectos salieran lo antes posible y que los ciudadanos lo pudieran disfrutar cuanto antes, pero la ley está para cumplirla y no nos queda otra. Proyectos así importantes tenemos muchos, hay muchos. Tenemos que empezar la plaza, además de la Plaza de España, que lo anunció el presidente y que empezamos una vez termine la fiesta navideña. Tenemos, por ejemplo, el inicio del proyecto de la avenida, convertirla también en una plataforma única. Ahora vamos a empezar en febrero con el parque infantil que se va a renovar completamente, el parque infantil del Parque Hernández. Ya estamos poniendo sombra en el parque forestal, en las 3 zonas de juegos infantiles también. Antes de ayer empezó la obra del tanatorio, hay que dignificarlo. Estamos proyectando también, por lo menos tener el anteproyecto en el año 25, el cementerio cristiano. Queremos también hacer alguna intervención integral porque le hace falta y los ciudadanos lo están demandando. También estamos empezando con el anteproyecto del Parque Hernández, que cumplirá 125 años en breve y para entonces queremos hacer algo y bueno, revertirlo, hacerle algunas reparaciones lo suficientemente dignas como para que el Parque Hernández, que es un parque muy bonito, tal cual está, pero necesita mejoras. Las pérgolas las tenemos cerradas. En definitiva, hay muchos proyectos, muchas obras vamos a hacer así llamativas porque le gusta a la gente. Hay 2 cosas para los animalistas, que es el parque para animales, para perros, para mascotas en el parque forestal, y las incineradoras para animales, para que tengan también una muerte digna, ¿no? Porque hasta ahora pues no era así y eso va a salir, todo eso va a salir en el año 25, entre otras muchísimas cosas, porque inversiones tenemos mucho. Es decir, ¿cuáles son importantes? A mí me parecen importantes desde la más pequeña, que puede costar 70.000 euros, a la que puede costar 5 millones de euros. Me parecen importantes, entre otras cosas, porque tenemos que conseguir que se conviertan en realidad, que sean cosas que finalmente los ciudadanos puedan ver y puedan disfrutar. Efectivamente, en la actuación pública no todo van a ser grandes proyectos y grandes obras. En ese sentido, ¿nos podría hablar de actuaciones pequeñitas de estas de las que usted habla, que la Consejería lleva día a día? Pues igualmente son muchas, desde las reparaciones que en el día a día, por ejemplo, tenemos nuestros servicios operativos, a los cuales les mando un fuerte abrazo a todos los trabajadores de servicios operativos, porque están siempre, cada día, con múltiples acciones de ciudad, con nuestro compañero Cucho, Francisco Villena, conocidos por todos como Cucho, que está todo el día en la calle pendiente de las necesidades de la gente, ¿no? Esas son pequeñas obras que van haciendo los servicios operativos en el día a día, pero además de esto, ¿no? Pues nos podemos encontrar desde unos aseos en el parque forestal que hay que reparar pues porque lo vandalizan, a cualquier otro tipo de cosa como la que comentaba el cementerio, el columbario y la incineradora de mascotas que se pondrá en marcha. Bueno, hablamos de obras pequeñas, ¿no? Cosas que pueden ser fáciles de hacer, de proyectar y de ejecutar. Entonces son muchas pequeñas, algunas no están ni programadas porque la obra menor, la obra pequeña a veces aparecen por cuestiones en las que ha habido algún tipo de vandalismo y tenemos que intervenir inmediatamente. Pero después no son pequeñas, también son muy importantes las de los barrios. En los barrios tenemos Monte María Cristina, una zona de Monte María Cristina donde vamos a intervenir. En Minas del Rif también queremos hacer una intervención porque además lo vienen demandando los vecinos. La zona del barrio hebreo, la zona del barrio hebreo, el Rastro Alto, ahí queremos también intervenir. Es decir, queremos hacer diferentes cosas de manera que podamos llegar a la mayoría de los ciudadanos. Caracolas, el barrio de Caracolas es otro sitio, otro lugar donde nos vienen demandando también algún tipo de actuación para los vecinos. Esto ya está proyectado, o sea que pretendemos ir sacándolo a lo largo del año 25. A lo mejor nos quedamos un poco cortos en el 25 y tenemos que depender también del 26, pero ya lo tenemos parte de todas estas obras que llamémosles más pequeñas porque no son de tanta envergadura, pero sí son lo suficientemente importantes como para que tengamos en cuenta que a lo mejor entre el 25 y el 26 finalizarían en el 26 algunas de ellas.
Sí es cierto que son obras que van a interesar mucho a los vecinos, porque efectivamente hay vecinos que se quejan de alguna situación en sus barrios, pero vamos a entrar ahora en un tema que yo creo que es fundamental y es un tema en el que prácticamente todo el mundo tiene interés. Y el tema es que cuándo de verdad en Melilla se va a tener agua de tal calidad que se pueda beber del grifo. Yo creo que es un empeño que han tenido los sucesivos gobiernos de esta ciudad, pero que nunca se ha logrado. ¿Cómo está ahora mismo la situación y qué es lo que se prevé para un futuro inmediato, digamos hasta medio plazo? Bueno, el tema del agua es un tema complejo y antiguo. Es verdad que se viene trabajando en la resolución del problema del agua desde hace ya algún tiempo, pero son varios frentes importantes. Y no todos los frentes que están ahora mismo abiertos en cuanto al agua dependen de la ciudad autónoma. Por ejemplo, la red de agua que se está instalando en la ciudad, que se está renovando, un 50% lo hace la ciudad y el otro 50% depende de Confederación Hidrográfica. Por lo tanto, el ritmo que lleva la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues nosotros no podemos hacer prácticamente nada en ese, es decir, no depende de nosotros. Igualmente, en marzo nos dieron la desaladora para la explotación. Lo que fue sorpresivo es el estado en el cual nos encontramos la desaladora. 3 módulos con 15 o 17 años que no habían tenido mantenimiento ninguno, o el mantenimiento había sido mínimo, cuando se rompía algo lo cambiaban, pero no había habido ningún tipo de mantenimiento. No había ni un solo papel, ni hay ningún solo papel. Es decir, de la estructura de lo que es la desaladora no hay nada, todo eso se está ahora fabricando, se está haciendo. La desaladora, si estuviera funcionando tal cual nos dijo la Confederación, esto lo anunció mi compañero Manuel Ángel Quevedo en su momento, y dijo lo que le habían dicho. Dijeron que íbamos a tener 32.000 metros cúbicos de agua al día y que le íbamos a tener 24 horas al día y que ese agua era completamente... había que tratarla porque era demasiado buena y había que tratarla para que se pueda ser lo suficientemente útil para los seres humanos. Eso es lo que le trasladaron. Lo que ocurre es que cuando llegamos en marzo y por fin teníamos la desaladora con nosotros, descubrimos que la desaladora pues estaba sin ese mantenimiento, con muchísimas deficiencias, con muchos elementos en mal estado y con un acta de entrega donde el propio secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica se había comprometido a subsanar todo este tipo de problemas. Bien, se hace un cuarto módulo. Para que pueda funcionar el cuarto módulo junto a los 3 que ya tenemos, es necesaria una línea eléctrica. Línea eléctrica en la que llevan ahora mismo un retraso de 2 años, que aunque nos vienen echando la culpa muchas veces, esto de señalar al culpable no es útil porque al final no andamos, pero bueno, aunque nos vienen echando la culpa al respecto, decir que si se hubiera hecho una modificación al primer contrato, a esa tirada de la línea eléctrica ya estaría tirada. El caso es que tuvieron que empezar a hacer una línea, a hacer un contrato nuevo. Hacer un contrato nuevo significaba procedimientos administrativos largos, laboriosos, y hasta ahora no han iniciado la tirada de la línea eléctrica necesaria para que puedan producir los 4 módulos. Cuando eso esté, podremos tener 32.000 metros cúbicos de agua buena, agua que se pueda beber. Pero nosotros no consumimos el 100% del agua diaria. El 65% aproximadamente, según algún estudio que se hizo, es agua que no sabemos dónde va, es agua que se pierde, es agua no registrada. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es limitar o minimizar al máximo esas pérdidas de agua con toda la red de tuberías nuevas, toda la red de agua, que es lo que ya se está haciendo, 50% nosotros, 50% Confederación, y después que todos los domicilios, todas las comunidades de vecinos tengan también un contador que se está poniendo, un contador digitalizado que en tiempo real nos va a dar el consumo y también nos van a dar avisos de si hay pérdidas de agua. Por lo tanto, se va a poder intervenir inmediatamente. En toda la red de agua que se está tirando nueva, en ese 100% que tenemos que tener, van a haber sensores, van a haber dispositivos que cuando hayan pérdida de agua nos van a decir en qué tramo se encuentra la pérdida de agua. Por lo tanto, será mucho más fácil, si hay pérdidas en el futuro, acudir a la zona exacta o aproximada para hacer. Es decir, todas estas modificaciones en la red de agua nueva, en los contadores de todos los domicilios, así como que tengamos la línea eléctrica para poder explotar al 100%, es lo que nos va a permitir
yo siempre digo con un par de años, pero claro, como no depende de nosotros, porque depende de Confederación y depende también una parte del Ministerio, pues pongo esos 2 años. Yo creo que en 2 años o un poco más, tal vez, podamos tener agua 24 horas al día y agua que se pueda beber. Ese es el objetivo del gobierno de la ciudad. Ya veremos qué es lo que va surgiendo por el camino, pero el objetivo, si tenemos los 4 módulos con 32.000 metros cúbicos y no tenemos un 65% de pérdida, pues el sentido común nos dice que tendremos más agua, que podremos embalsar ese agua y poderla utilizar todo el día. Melilla, según se ha publicado ya en varias ocasiones, es una de las ciudades de España donde más agua por habitante se consume. ¿Cómo se puede revertir esta situación y que se utilice racionalmente el agua ya en esta ciudad? Bueno, yo creo que además de todo lo dicho hasta ahora, hace falta que los melillenses empecemos a pagar el agua. Yo creo que es importante que cuando pagamos algo, lo valoramos. Aquí en Melilla, desde hace muchísimos años, hay muchísimos servicios que no pagamos. Son prácticamente simbólico lo que estamos pagando. Estuve visitando una empresa mixta en Tenerife que se dedicaba a todo el ciclo del agua y se encargaban del cobro del agua, entre otras cosas, y el cobro del agua significaba que el mínimo que pagaba un ciudadano en Tenerife eran 22 euros al mes. El mínimo, es decir, que dependiendo del consumo pagaban más. Y los ciudadanos lo valoran de forma positiva. Tenerife tiene agua para 4 días, es decir, siempre tienen para 4 días, ese es su tope, y valoran el agua. Nosotros, a pesar de la historia que tenemos con el agua, al no pagarla no la valoramos tampoco mucho. Somos capaces de quejarnos todos, porque nos tenemos que meter todos nos hemos quejado muchas veces del agua, pero no estamos dándole el valor que tiene. Entonces, cuando se lleven a cabo todas estas intervenciones de las que hemos hablado y empiece a salir un agua buena y la tengamos 24 horas, yo creo que empezaremos a cobrar el agua. Hombre, no vamos a llegar a esos niveles de un día para otro, pero sí iremos de manera progresiva. Creo que cualquier gobierno debe de hacerlo porque es la manera de dignificar de alguna manera ese bien común y necesario que es el agua. Entonces, creo que son muchos los frentes que entre todos finalmente podremos ir progresivamente, y cuando llegue el momento, cuando tengamos un agua que podamos pagar, que también nos va a permitir no tener que comprar agua embotellada. Por lo tanto, podremos pagar un poco más de agua y poder mantener todo lo que es esa red de tubería, todos esos contadores, esa desaladora que necesitará su mantenimiento, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de limpieza, que también es uno de los puntos centrales de su gestión. Hace unos días usted comentaba que había muchos barrios que realmente estaban en malas condiciones, y queríamos saber qué medidas se van a adoptar para que esto cambie. Bueno, pues en los 8 meses que llevo como consejero y con el gran equipo que tengo, una de las cosas que hacemos con muchísima frecuencia, a mí me gusta mucho el tema de recursos humanos. Yo tengo muchas reuniones con el personal mío de la consejería y con las empresas que trabajan con nosotros. Y tengo muchas reuniones porque entiendo que en la comunicación está el secreto de todo, de los problemas y de la resolución a los problemas. ¿Por qué hacemos estas reuniones? Pues porque yo soy exigente. A lo mejor estoy diciendo que un barrio está muy mal y a lo mejor es mi visión personal. Y no está tan mal, pero desde luego para mí todo es mejorable. Muy mejorable. Entonces, soy muy exigente con las empresas. Mantengo muchas reuniones casi semanales o quincenales con las empresas implicadas. Además de la limpieza, pues parques y jardines o cualquier otra empresa que tenga que ver con el servicio diario, ¿no? Y exigimos muchísimo que la estructura de su empresa esté en orden, que yo no me tendría que meter en estos temas, pero a mí me gusta que si hay unos operarios, unos capataces, unos coordinadores o controladores, que ese sistema, esa estructura funcione adecuadamente. Yo siempre digo, si eso funciona adecuadamente, la ciudad va a estar limpia, a excepción de los incívicos, pero la ciudad va a estar limpia. Es decir, si los capataces hacen su trabajo, si los operarios hacen su trabajo, nosotros vamos a tener... Y hay que decir que en estos 8 meses hemos podido comprobar que ha habido una evolución positiva y mucha más limpieza en muchas zonas. Pero yo voy a seguir exigiendo que en aquellas otras zonas que puedan ser más del extrarradio o algunos barrios, es decir, que no sean zonas céntricas, yo quiero lo mismo que en el centro. Yo no quiero que el centro sea la zona más limpia y que los barrios se descuiden, porque además tienen una plantilla importante de operarios
para hacer ese trabajo. Entonces, yo primero felicito en este caso a los trabajadores de Valoriza porque hacen una gran labor, y cada vez que le decimos que hay una emergencia, una incidencia o cualquier cosa que nos encontramos en el día a día, no pasan 10 minutos cuando están presentes y están haciendo una limpieza de choque o están haciendo cualquier cosa. Por lo tanto, bien, muy bien, pero somos exigentes. Y somos exigentes no solamente con la limpieza, también con parques y jardines. La empresa Thaler, que es la encargada, también le exigimos muchísimo, muchísimo. Hace poquito, por poner un ejemplo, el parque forestal, pues había una serie de plásticos en la zona del embalse que tiene bueno, me preguntaría ¿por qué eso tiene que estar ahí? Si hay una persona que tiene que limpiarlo, ¿por qué eso tiene que estar ahí? Además estaba 2 días seguidos. Bueno, pues entonces te enfadas, llamas a la empresa y preguntas que por qué eso no se limpia. Entonces estamos muy encima, insisto, no yo, sino que tengo un equipo muy bueno, que estamos en la calle, que paseamos, que vamos viendo cosas y que lo que queremos es que cada uno haga su trabajo, no queremos más. Y en eso estamos, en conseguir que Melilla sea una de las ciudades más limpias de España. Es difícil, muy difícil. Sensibilizamos, concienciamos. Hoy mismo hemos anunciado para los más pequeños pues obras de teatro, cuentacuentos y tal. O sea, continuamente estamos trabajando en la sensibilización, en la concienciación, en la educación, a través de los medios de comunicación, y con Ecoembes estamos sacando también para el tema del reciclaje, la economía circular. O sea que trabajamos en muchos frentes, es muy complicado, tengo que decir, y que me disculpe el gobierno anterior, que yo creo que en los 4 últimos años fue desastroso. Y poner en marcha la maquinaria nos está costando mucho, que es lo que nos está pasando a todos los consejeros en cada área. Poner en marcha todo ha sido y está siendo muy complicado porque estaba todo como muy dormido. Y muchas de las cosas que se tenían que hacer no se estaban haciendo de manera adecuada, y en eso estamos. Claro, usted hablaba de falta de civismo, lo ha comentado en diferentes ruedas de prensa, y también en todos esos programas que llevan a cabo para revertir la situación, ¿verdad? Que están muy implicados en este tema desde la consejería. Estamos trabajando muchísimo en temas de concienciación, y él mismo decía que queremos este año 25 no solamente trabajar la sensibilización con los más chiquitines, sino también hacerlo con los adolescentes. Que a veces es más complicado incluso con los mayores, ¿eh? Que nos dan lecciones los pequeños. Respecto al contrato de limpieza, si mal no recuerdo, está prorrogado en la actualidad. ¿Para cuándo un nuevo contrato de limpieza? Bueno, no está prorrogado. Se sacó un contrato puente con las mismas características prácticamente que el contrato que está ahora para ejecutarse. Ese contrato actual, todavía le quedan unos meses, pero están terminando de hacer las valoraciones económicas porque hay 2 empresas que se presentan a este contrato y están haciendo esas valoraciones. Posiblemente enero o febrero podamos tener ya alguna información al respecto. Bueno, pues nuestra idea será que, como es un contrato importante de alrededor de 16 millones de euros al año, pues que el que no se lleve el contrato pues impugnará, denunciará, lo que suele pasar cuando los contratos son importantes económicamente. Pero bueno, están los técnicos trabajando en ello. Una de las cosas que se intentó hacer por todos los medios desde el principio, ya en este contrato puente, es mejorar los salarios de los trabajadores. Se mejoró el convenio. Si se mejoran los convenios, se mejoran los salarios. Porque aquí la clave no está, muchas veces quieren que los gobiernos suban los sueldos a las empresas que trabajan, pero los gobiernos no pueden subir los sueldos a nadie si no hay un convenio que lo avale. Por lo tanto, yo siempre le digo, y a muchos sindicalistas que son amigos míos o conocidos, digo, sois vosotros los que tenéis que hacer a nivel nacional que todos estos detalles que luchan los trabajadores aquí desde hace tantos años, como por ejemplo con la residencia, sois vosotros los que a nivel nacional tenéis que plasmarlo en un convenio nacional de que Ceuta y Melilla tienen que reconocerse estos complementos. Comentaba usted con anterioridad que bueno, uno de sus retos sería que Melilla fuese una de las ciudades más limpias de España. ¿Cómo puede colaborar la ciudad autónoma en este sentido? Mi profesión es la de psicólogo. He estado 24 años trabajando en la consulta privada. He tratado y trabajo con muchas familias, claro, en lo micro, ¿no? Las familias. Sé que el cambio de comportamiento no es fácil para nadie, para una sociedad menos. Pero aquí no nos queda otra que tenemos que invertir en ese cambio de conducta. Tenemos que esmerarnos muchísimo, lo decíamos con los niños pequeños y los adolescentes, pero también con los adultos. Hay niños que están ya educando a sus padres porque resulta que en el tema de la economía circular, del reciclaje, lo hemos visto todos, o yo creo que casi todos lo hemos visto, como un vehículo por la calle circula, alguien abre una ventana y tira un brick.
El que tira el brick puede ser un niño, pero también un adulto. O incluso a veces dice el padre o la madre a ese niño, abre la ventana y tíralo. Es decir, cambiar esto, revertirlo es muy complicado, pero no es imposible. Además de sancionar, que es algo que evidentemente tiene que hacer policía local, además necesitamos educar. Y en esta ciudad, pues por las razones que sean, que no vamos a entrar en ello, tenemos que seguir sensibilizando, concienciando, educando y finalmente sancionando. Respecto a las zonas de bajas emisiones en el centro, ¿qué sucederá respecto a este tema cuando se implantará? Y si habrá finalmente o no estas zonas. La zona de bajas emisiones ya está delimitada, eso ya lo tenemos recogido. Trabajamos en el reglamento. La semana pasada tuvimos la última reunión de la mesa de movilidad de este año, donde trabajamos distintas consejerías como Seguridad Ciudadana, Fomento y nosotros, entre otros. Y ya tenemos el reglamento preparado, ya va a empezar ese reglamento a ponerse en funcionamiento, es decir, pasar los trámites administrativos, tiene que pasar por desarrollo autonómico, comisión y pleno. Y en ese reglamento pues aparecen ya diferentes cosas. Nosotros vamos a ser muy flexibles. Por lo mismo que decía hace un momento, por el tema del cambio de conducta. Tenemos que intentar de forma muy progresiva y muy lenta ir cambiando un poco la mentalidad de los ciudadanos para que se vayan dando cuenta de que esa será una zona más protegida, porque se ha delimitado como zona de bajas emisiones. Y hay gente que podrá criticar todo lo que quiera, que si tenemos a Endesa detrás, que es cierto, por 25 años más y que contamina muchísimo y que hay otras muchísimas. Pero bueno, tenemos que dar estos pasos. Primero, porque la ley nos obliga y segundo, porque yo creo que entre todos tenemos que hacer cosas. Que Endesa no se haya desplazado a otra zona, bueno, pues será culpa de todos los políticos del mundo. Podemos echarle la culpa a quien quiera, pero nosotros tenemos que seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos y una de ellas es delimitar esa zona y trabajar en la zona de las zonas de bajas emisiones. Pero no solamente la zona de bajas emisiones, sino en las rotaciones de los aparcamientos que habíamos pensado en un primer momento en una zona azul. Estamos pensando, porque hemos descubierto que también existe la zona naranja, y la zona naranja resulta que es más fácil de instalar, más económica, incluso más económica para los ciudadanos. Y lo que permite es que haya una rotación, que es lo que queremos. Los empresarios también quieren que haya rotación. Por lo tanto, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la zona azul, trabajamos también en que el parking de Isla Talleres se convierta en un parking donde prácticamente el 50% de ese parking no se ha utilizado o no se utiliza casi nunca. Fomentarlo también para que la gente lo utilice más a unos precios, ya no puedo decir más asequibles de los que son, porque los precios que tenemos en esta ciudad en el parking son risorios, ¿no? La gente va a Málaga, te aparcas en cualquier sitio y pagas un dineral. Sin embargo, nosotros ahora mismo se están pagando, me parece, porque 20 céntimos por 2 horas. 20 céntimos. Y 2 horas y 2 euros por un día, por 24 horas. Es decir, durante la temporada de Navidad. Entonces tenemos que potenciarlo para que la gente utilice más el parking, se utilice la rotación de las zonas naranjas y las zonas azules y eso ya lo tenemos implantado en ese reglamento que tenemos que aprobar próximamente. Habla usted antes sobre el Parque Hernández, también sobre el Parque Forestal. ¿Cómo están llevando a cabo las obras en el Parque Lovera? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo van? Bueno, el Parque Lovera era una remodelación del Parque Lovera. Ahí el gobierno anterior, aunque lo niega, pero bueno, las fotografías satélite lo demuestran, que cuando nos fuimos nosotros los árboles estaban y cuando volvimos nosotros los árboles dejaron de estar. Esa es la prueba evidente de que algo pasó en el camino, ¿no? Y lo que pasó en el camino es que se cargaron 1/3 del Parque Lovera y que ahora no queda otra que hacer una obra integral de todo lo que es la remodelación del parque, no solamente el arbolado, sino de todo lo que es el parque en general, ¿no? Sus fuentes, de manera integral. Eran 14 meses de obra. Bueno, pues ya llevamos 3-4 meses. El año que viene tendremos que esperar para verlo y yo creo que lo que nos vamos a encontrar será un parque muy bonito, muy bello, donde otra vez los ciudadanos, los melillenses, podamos ir a celebrar, ya no sé si las bodas, porque antes celebrábamos allí, íbamos a hacernos las fotos, pero bueno, lo que sea, habrá que celebrar lo que sea una vez que ese parque, que va a quedar espectacular en su momento. En cuanto al parque
forestal, pues tenemos previsto hacer una zona acotada para los perros, para las mascotas, con sus bebederos de agua, con su zona de sombra, con su juego. Queremos poner unos merenderos, porque ya sabemos que la gente va a merendar allí. La cuestión ahora del gobierno de la ciudad es que se está utilizando bien, la gente va, y lo que queremos es que la gente siga yendo, los ciudadanos vayan. Entonces queremos poner una serie de merenderos, algunas sombrillas en las zonas verdes que puedan utilizar. Queremos poner un kiosco donde la gente pueda sentarse allí también los días buenos y tomar algo, ¿no? Lo que corresponda. Vamos a hacer un parque para las personas con discapacidad, para niños con diversidad funcional. Vamos a poner al lado de la garza, de ese juego infantil, justo al lado va a haber una zona que es para niños con dificultades de movilidad, pero un parque inclusivo, no un parque exclusivo. Es decir, queremos que los niños con dificultades de movilidad jueguen allí junto con el resto de niños. Además de la sombra que se le están poniendo ya a estas 3 juegos infantiles que tenemos, 3 zonas de juegos infantiles. En fin, yo creo que vamos a ir remodelando el parque forestal poco a poco. Necesita una intervención de alumbrado, toda la zona perimetral pues prácticamente no funcionan muchos de ese alumbrado. Bueno, pues esto se le ha trasladado también a Fomento y nuestros técnicos también lo tienen, es decir, que tenemos que ver ahora la fórmula para darle un poco más de luz al parque forestal, que quedará espectacular, y yo creo que en la primavera empezaremos a ver cosas interesantes. El Parque Hernández también es una maravilla, es una preciosidad, pero ¿tienen previsto alguna actuación para darle más lustre a este parque? Pues llevamos mucho tiempo ya hablando del Parque Hernández y hoy concretamente el presidente ha vuelto a sacar el tema justo en la rueda de prensa que daba esta mañana y hemos llegado a la conclusión de que bueno, ese proyecto está en marcha, se está haciendo un anteproyecto. Hay que darle un buen lavado en el buen sentido de la palabra, es decir, hay que darle una pequeña transformación, pero no una gran transformación, porque el Parque Hernández es muy bonito y tiene unas fuentes muy bonitas, muy espectaculares. Vamos a poner el parque infantil nuevo, completamente nuevo. En febrero nos llega ya todas las piezas nuevas del parque infantil. Será un parque infantil pues, más moderno, lógicamente, y también tendrá su sombra. Pero a todo lo demás, balustradas, toda la zona jardinera, los alcorques, todo eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque además se está cayendo. Las pérgolas también están en mal estado, las 8 pérgolas que tienen. Las 8 pérgolas del parque, junto con las pérgolas de Plaza España, ya hay un proyecto para sacarlo aparte. Es decir, queremos recuperarlas cuanto antes porque limita mucho el paseo en el Parque Hernández. Entonces, eso será lo primero que saldrá, la remodelación de las pérgolas. Y a partir de ahí, pues el proyecto. No sé si nos dará tiempo este año, pero para el año 26, creo que es el 26, cuando cumple los 125 años. Así que tenemos que tener algo, sí o sí, para los 125 años. Sin lugar a dudas, 125 años no se cumplen todos los días. Vamos a continuar, consejero, con un tema. Vamos a ver, cuando se produjo toda esta desgracia, esta tragedia tan grande de la Dana en la zona de Valencia, el presidente Imbroda hizo un tuit en el que, bueno, un poco expresaba su preocupación por cómo estaría la situación del río, tal, y la Confederación salió inmediatamente en un comunicado público diciendo que el río era competencia y responsabilidad de la ciudad autónoma. Sin embargo, cuando ustedes han empezado a actuar para limpiar el río, el cauce, aquí se ha armado un poco lío, porque ahora la Confederación dice que eso tenía que haberse pedido permiso, los ecologistas están que trinan. ¿Cómo está todo este asunto así en general? Porque vamos, el otro día les acusaban de, ¿cómo es? Ecocidio. Sí, claro, nosotros somos los ecocidios, los que hacemos los ecocidios, pero cuando lo hace la delegación del gobierno en la zona de baja, en la zona de especial conservación, de la zona de Aguadú, ¿verdad? Porque allí sí que ha habido un destrozo de plantas, especies protegidas en todos los sentidos. Entonces allí no suena, la flauta ahí no suena. Bueno, al margen de lo que digan los ecologistas, porque sabemos y conocemos a los ecologistas en Melilla, muchos de ellos, porque hay otros que son muy buenos y tenemos amigos ecologistas y en fin, no tiene nada que ver. Me refiero a los que son un poco más radicales, ¿no? Yo creo que primero hay que ser un poquito moderados, todo el mundo tenemos que moderarnos.
Y me alegra la pregunta porque resulta que usted mismo está diciendo que fueron la Confederación la que dijo en un comunicado a prensa que éramos nosotros, el Gobierno de la ciudad, los competentes y los responsables de la limpieza del río. Gracias a ese comunicado nosotros nos tiramos al río. Y nos tiramos al río a 2 zonas principalmente. Íbamos a hacer más, íbamos a hacer más. Pero nos dio tiempo a 2 zonas. Una, el arroyo de Sidi Guaria, que eso no era un arroyo, eso era un bosque de una especie que creo que le llaman, yo por lo menos lo conozco como carambuco. Es una especie que había crecido muchísimo, que habían entaponado el ojo del puente que hay a continuación en la carretera de Frajana. Ahí hemos intervenido. Para poder intervenir tuvimos que contratar maquinaria pesada, porque empezaron nuestros trabajadores, en este caso de Taler y Valoriza, con sierra, y eso era imposible, porque el carambuco bueno, eso es una madeja, una red de arbustos. Y la otra zona donde intervenimos es todo lo que es la desembocadura del Río de Oro, que está asfaltada y que no es natural, es artificial, del siglo XIX, del último cuarto de ese siglo, cuando los ingenieros militares desvían el río. Esa zona está asfaltada de hormigón y ahí había crecido también mucha maleza. Y la quitamos por completo, además las órdenes que teníamos de nuestros técnicos, esa parte completamente limpia, porque conocemos lo que pasa en la ciudad cuando viene una riada. Nosotros no controlamos las riadas. El Río de Oro no es algo que esté solo en España, en este caso en Melilla, sino está en Marruecos. No lo controla nadie, absolutamente nadie, y todos tenemos la experiencia de encontrarnos lo que nos encontramos cada vez que llega. Por lo tanto, nuestra intención era dejar todos los ojos de puente limpios, que no nos ha dado tiempo, y nada más que hicimos aparte. Entonces, por eso nos llaman como nos llaman, porque hemos limpiado una zona artificial, esa parte la hemos limpiado entera, o sea, no hemos dejado nada, por prescripción técnica, no porque lo haya dicho yo, porque yo no soy técnico, yo me dejo guiar por lo que me dicen los técnicos. Por tanto, esa parte y el arroyo de Sidi Guaria. Si mañana hay aquí una riada, se lo tendremos que agradecer principalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la parte que le toque al Ministerio o a la delegada, porque no nos han dejado tocar más. Y yo creo que tal y como estaban las cosas era para que los ciudadanos durmiéramos un poco tranquilos. En el sentido de que si esas zonas que no están actualmente limpias, dígase el arroyo Mezquita, que los que hemos vivido cerca del arroyo Mezquita lo hemos sufrido por diversas veces que se ha desbordado y ha habido grandes riadas en la zona del Real, de la hípica, el hipódromo y tal. Bueno, pues eso habrá que agradecérselo. Y una cosa muy importante, y termino con esta parte, y es que el presidente de Imbroda tenía razón. Cuando salió en la empresa diciendo, bueno, pues que si esto es nuestro, ¿verdad? Pues ahí no tocaría a nadie. Lo que digo tenía razón porque es que finalmente el presidente Imbroda dijo en su momento que eso nunca había sido nuestro. Y efectivamente, cuando nos llega la carta, una segunda carta de la Confederación diciendo parar, dejar de tocar, bueno, pues nosotros paramos y dejamos de tocar. Por lo tanto, ¿qué tienen que saber los ciudadanos? Que todo lo que pasa en el Río de Oro y sus afluentes compete a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es lo que dijo el presidente en su momento y que dijo durante 20 años esto había sido así. ¿Se está cumpliendo el compromiso de plantar árboles por toda la ciudad? Sabemos, porque ya lo hemos publicado precisamente hoy, que se ha empezado la plantación de árboles en la calle Margallo, creo que es, ¿verdad? ¿Se va a continuar por otras zonas? ¿Qué se va a hacer con el tema de árboles? Desde el gobierno Imbroda hay que decir que se han plantado muchos árboles, muchos. Y si miramos un poquito para atrás, tenemos toda la zona de Carlos V, Montemar, ¿verdad? Toda esa zona donde se han puesto muchísimos árboles, la zona donde el hospital militar, ¿no? El nuevo hospital, también allí se han plantado árboles. Pero bueno, a lo más reciente, Margallo y Cabrella, ahí tenemos ya casi 170 árboles, solamente entre Margallo y Cabrella. Parque periurbano de Cabrerizas, al que le hemos metido mano y al que nos han premiado por ello. Eso los ecologistas no dicen nada, pero llevan 400 árboles, que es el premio que hemos ganado. 400 árboles que se van a plantar allí, además de los árboles que nosotros ya teníamos previsto poner. Es decir, estamos hablando ya simplemente en estas 2 calles y en el parque periurbano ya estamos hablando de casi 600 árboles o más. Aún así tenemos, por el contrato de infraestructuras verdes, tienen que plantar unos 1.500 árboles. Pero claro, arbolitos. Y a nosotros no nos interesan arbolitos porque ni van a aguantar o van a romper y tal. Haremos una transformación
entre los técnicos y que llevan el contrato y la empresa para que eso se conviertan en árboles de verdad, como los que se vienen plantando en estas calles que hemos ya citado, y que además, si hace falta poner la obra civil, es decir, hacer el alcorque y meterle el agua, pues que lo haga. Eso lo haremos en una transformación económica de traducir esos árboles en una cantidad menor, pero de mayor porte. El nuevo contrato de Valoriza tiene 4.000 árboles. Vamos, de Valoriza. El nuevo contrato de limpieza se lo llevará Valoriza o se lo llevará FCC, que son las dos empresas, la que sea. Quien sea, 4.000 árboles que hay que plantar. Igual, de pequeño porte. Nosotros los convertiremos en un árbol de más porte, un porte ya importante, y haremos exactamente la misma operación, porque si no son 4.000 y al final son 1.500, pues 1.500. Es decir. Y además tenemos los que tenemos previsto por parte de las empresas de infraestructuras verdes de Thales, que es reponer todos aquellos que por las razones que sean han ido muriendo. Por lo tanto, ya iban a traer una primera... bueno, pues una partida de árboles que iban a empezar a ir sustituyendo los que están por la ciudad en malas condiciones o muertos. Otra cosa también que ha formado parte de la actualidad en estos últimos días han sido los incendios que se han producido en el extrarradio de la ciudad, en fincas que, bueno, que tienen acumulación de todo tipo de materiales, etcétera, etcétera. Y además es que eso, de forma recurrente suele pasar que haya incendios, algunos de ellos provocados, pero ¿qué se piensa hacer con todo este asunto? Bueno, eso es un tema complejo, primero porque estamos hablando de unas zonas privadas, segundo porque es verdad que podría haber incluso delito medioambiental, pero digo complejo porque también tiene que intervenir la Guardia Civil, porque estamos hablando de la zona del extrarradio y las competencias de la zona del extrarradio de la Guardia Civil. Estamos hablando de delitos, de incendios, estamos hablando de que también debería de intervenir la Policía Nacional. Por supuesto, tiene que intervenir la Policía Local y tiene que intervenir la Consejería de Medio Ambiente como protectora de alguna manera de todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el medio ambiente. Por lo tanto, digo que es complejo porque aquí hay que empezar a intervenir de una manera seria, porque es preocupante además que haya esas parcelas propiedad de alguien que acumula lo que les da la gana, pero que además tienen el inconveniente de que pueden salir, como ya han salido ardiendo, se le han prendido fuego, y eso puede perjudicar a mucha gente. Por lo tanto, insisto, es algo, no es solo de la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente podría ir y medir determinadas cosas, pero aquí hay que intervenir de una manera seria por seguridad ciudadana, y por seguridad ciudadana tiene que intervenir la seguridad ciudadana, que en este caso sería Policía Nacional, Guardia Civil y, si me apuras, Policía Local en la medida de lo que le corresponda, pero Policía Nacional y Guardia Civil también. Por lo tanto, yo diría que es algo que debería de tratar pues la mesa, la mesa de seguridad, la Junta de Seguridad que se forma cada cierto tiempo y dar respuesta a ese tema. Y ya por último, consejero, por mi parte, yo no sé María, pero por mi parte lo último es que, bueno, parece que se ha tranquilizado bastante y se ha calmado la situación con el tema de la megafonía de la mezquita central, que, bueno, provocó sus polémicas y sus críticas por parte de muchos musulmanes de Melilla. Eso entonces parece que ya está. Bueno, la ley viene de antes. La ley ya estaba, nadie hizo nada. Aquí lo que ha habido es una serie de denuncias de ciudadanos y cuando los ciudadanos denuncian y tienen razón, pues si la tienen habrá que dársela. Y si hay que dársela quiere decir que los ruidos tienen que desaparecer. Y no tienen que desaparecer porque lo diga yo, pues yo no soy nadie para decir nada, porque a mí me han etiquetado de muchas maneras distintas, pero bueno, es normal. Y me han etiquetado por culpa de ambas comunidades musulmanas, es decir, la CIN, con la que me llevo muy bien, y la otra comunidad, que no sé quién es, un tal Jimmy, ¿no?, que es el responsable, que entre ellos tienen un problema, supongo que de poder, no lo sé. Y este tema lo sacan públicamente, pero donde los malos somos nosotros. Y ellos intentan como defenderse y demostrarle a la comunidad musulmana que ninguno de los dos son malos, que aquí los malos son los funcionarios y el consejero. Por lo tanto, es algo que no hemos encontrado, por eso dije en algún medio, me sorprende tanto esto que está ocurriendo. Claro, no hemos vuelto a reunir con la CIN y le hemos dicho, y se lo ha dicho el director general, dice, yo soy funcionario y mi deber es cumplir con la ley y vuestro deber es cumplir con la ley. La megafonía no es milenaria,
porque lo escriben en un escrito, ¿eh? Se trae un escrito diciendo que esto es milenario. Hombre, por Dios. Y que nosotros estamos impidiendo la posibilidad de que ellos puedan practicar su religión. ¿En qué momento alguien ha dicho que no podáis reuniros y hacer vuestro culto? En ningún momento. Por lo tanto, lo han sacado del texto y lo han utilizado contra nosotros. Bueno, está la cosa más calmada. Hoy he recibido una carta de la CIM, donde quieren relajar todavía más la cosa, y nosotros lo que le hemos dicho es que la ley está ahí, que no la hemos escrito. La ley es a nivel nacional y a nivel europeo, y nosotros lo que hacemos es una norma en base a esas leyes, y la gente la tiene que cumplir. Hay mezquitas que no hacen la llamada a la oración de noche, ni por la mañana temprano, porque está prohibido. Hay varias mezquitas aquí que lo hacen, no tienen ningún problema. Y hoy con las nuevas tecnologías, donde todo el mundo le puede sonar a las 5 de la mañana en el móvil una llamada, venga, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, están utilizando dos comunidades de musulmanes, dos comunidades que representan a determinados musulmanes, este problema que son denuncias de ciudadanos normales y corrientes que les molesta que a las 5 de la mañana suene la mezquita, la megafonía, y el funcionario tiene que intervenir, y lo están utilizando pues para que ellos a ver quién se lleva al resto del personal a su terreno, ¿no? Por tanto, ya le hemos dicho que no se te ocurra volvernos a meter en esta historia. Esto es un tema que nosotros tenemos que cumplir por ley, y si no cumplimos por ley, ya nos manda una carta una de las personas que denuncian diciendo que vamos a terminar en el juzgado. Claro, pues porque tenemos que entender. Esto lo tiene que entender no la FIN ni el señor Jimmy o quien sea, no, los musulmanes. Y la mayoría de los musulmanes lo entienden. Lo entienden porque también hay musulmanes que les molesta el ruido de una mezquita o el ruido de lo que sea. Yo he hablado con algún musulmán que tiene muchos musulmanes y no musulmanes, tienen hijos con TEA. Los niños con TEA tienen dificultades para adaptarse al sonido, de hecho tienen hipersensibilidad. Y cuando suena de pronto a las 5 de la mañana, pues pegan un sobresalto, incluso se ponen las manos en los oídos y lo pasan mal. Musulmanes, no musulmanes, es decir, niños o personas con TEA tienen esta dificultad. Entonces, si hay una ley que dice que para que todos podamos vivir en convivencia sanamente y con mejor calidad de vida, que no se haga ruido, pues no se hace ruido, si no es tan complicado. Ese es el problema. No ha habido otra historia ni malas intenciones por parte de nadie. Cuando hablamos con la CIN lo hicimos con una delicadeza, el director general, con una delicadeza, con un cuidado, con un respeto, y hombre, después sacaron una serie de escritos que no venían a cuento. Es una ley además que lleva muchísimos años y que se aplica en toda España. O sea, no es algo nuevo. Le llevé la normativa europea y la normativa en otras comunidades. No existe ninguna comunidad en España, ni en la mayoría de los países de Europa, no existe la llamada a la oración a través de megafonía desde las 9 o 10 de la noche hasta las 9 de la mañana. Es decir, no existe. Bueno, consejero, como ya damos por terminada la entrevista, lo que sí me gustaría, aprovechando que estamos en esta fecha tan especial, en esta fecha navideña, pues que se dirigiera a la cámara y lanzara un mensaje y sus deseos para nuestros telespectadores y para los melillenses. Bueno, vamos a intentarlo porque no llevo nada preparado, pero siempre digo con respecto a las Navidades que no es una fecha cualquiera. Las Navidades siempre es un estado, una cuestión personal, familiar también, pero es un estado mental. Es una manera de olvidarnos de los conflictos, es una manera de estar más cerca de la gente que queremos, de nuestros amigos, de nuestras familias, por supuesto, de poder pasar algunos momentos con ellos, pero siempre en el sentido positivo, olvidándonos precisamente de todas las problemáticas o conflictos que estamos viviendo desgraciadamente en el mundo, ¿no? Y son momentos pues para estar felices, aunque sea a ratos. Por lo tanto, lo que sí que pido es, y deseo, salud. Lo principal es salud, mucha salud. Es la base de todo lo demás. Por lo demás tendremos que luchar, tendremos que pelear, pero la salud es fundamental para todo ello y conforme uno se va haciendo un poquito más mayor, se va dando cuenta que la salud es lo que hay que desearle a todo el mundo y si podemos darle un poquito de salud a alguien, eso es lo que les deseo a todos ustedes. Feliz Navidad. Pues eso es, consejero, efectivamente la salud es lo primero, siempre se dice, y no es por decirlo, porque efectivamente sin salud no se puede hacer absolutamente nada. Nosotros ya nos despedimos, también les deseamos a todos unas felices Navidades y bueno, estaremos haciendo otra entrevista que pueda resultar de su interés en los próximos días. Hasta entonces, buenas noches.